Daniel capítulo 6. En Daniel capítulo 6 es un capítulo que normalmente las Biblias tienen denominadas Daniel en el foso de los leones o aparece simplemente tituladas como por los traductores como el rey Darío y habla de la fidelidad y del decreto del rey Darío. Si recordamos Daniel capítulo 2 habla de plata en los brazos y en el pecho de esa estatua que fue demolida por esa gran roca, no cortada de mano humana, sino de esa gran piedra celestial. Aquí aparecen otros Daríos persas, a diferencia de este rey Darío que es Meda. Darío I, un rey que estuvo gobernando entre el año 522 a.C. y 486, está descrito en la Biblia, en Esdras 6:7, en Ageo 1:15 y en Zacarías 1:1. Darío II no necesariamente tiene que ser papá el uno del otro o hijo el uno del otro. Entre el año 442 a.C. y el año 404 a.C. Está en Nehemías 12:22. Y Darío III, el que fue derrotado por Alejandro Magno, 331 a.C., recordemos que en la visión de Nabucodonosor, descrita en Daniel 2, se habla de un tercer reino que tiene muslos y vientre de bronce, Grecia, que gobernará sobre toda la tierra. Bueno, ya teniendo esas consideraciones de cuáles son otros Daríos persas, concentrémonos en el Darío el Medo. Darío el Medo, como dice Daniel 5:31, es un rey de 62 años, diferente a Ciro el Persa, como lo dice en Daniel 6:28, hijo de Asuero, que era un rey medo, como lo dice Daniel 9:1. Algunos historiadores hablan de que Darío el Medo fue corregente con Ciro el Persa, ya el imperio persa venía expandiéndose, y que durante 2 años Darío estaba temporalmente gobernando o corrigiendo con Ciro el Persa. Tal vez Ciro estaba en campañas de conquista entre el año 539 y 537 a.C. Como quiera, la información que tenemos de Darío el Medo son información bíblica que hay en Daniel. Faltan confirmaciones históricas y faltan confirmaciones arqueológicas. Esperemos que esas confirmaciones se den pronto. Nos encontramos aquí en un esquema de gobierno religioso. Recordemos que la plata realmente hoy en el mundo se explota como metal en México, en el Alto Perú y en la China. Ahí está básicamente entre Sudamérica, entre América y entre la China, y esa parte de Asia está básicamente la explotación de plata. Aquí vemos un rey que tiene 3 gobernadores, Daniel es uno de ellos, y hay 120 sátrapas. Cada sátrapa gobierna en una satrapía, es como un virrey, como un príncipe de una tribu, o por eso hoy en día en español, cuando se refieren a esos gobiernos despóticos, dictatoriales, donde no gobierna el sistema griego democrático de que hay un poder ejecutivo, un poder legislativo y donde hay un poder jurisdiccional, sino donde todo se concentra en una sola persona, se le habla de satrapía. Estamos hablando de gobiernos como el gobierno de Venezuela, el gobierno de Cuba, se hablan de satrapías. Aquí vemos que estamos en una escena donde hay unas religiones primarias, se adora el sol, las estrellas, la naturaleza. Aparecen religiones como el zaratroísmo, Zaratustra aparece, el budismo, el hinduismo. Hay algunos historiadores que hablan de que posiblemente tiene que ver con el judaísmo. Sabemos que no es cierto, porque la información que tuvieron los hebreos fue información de Dios. Lo dicen los historiadores y antropólogos porque encuentran relaciones entre estas religiones y la religión judía. Un Dios, un enemigo de Dios, unos dioses buenos, unos dioses malos,
etcétera, etcétera. Hablan de juicio, hablan de muerte, hablan de una cantidad de cosas que las tinieblas seguramente copiaron ese modelo, pero para los estudiosos de la Biblia sabemos que de que ahí no pudo haber sido el origen del judaísmo, ¿sí? Ahora, estamos ante un choque cultural, una guerra de dioses. Vemos en este pasaje que efectivamente se manifiesta nuevamente la Trinidad. Ya no aparece reflejado el Padre como el Elohim, el Dios Altísimo, sino aparece como el Dios viviente. El Espíritu Santo aparece porque dicen que Daniel está lleno de un espíritu superior, y aparece el ángel de Jehová, aparece el león de Judá allí en este foso de los leones. Y es interesante ver los procesos, porque se habla de que Daniel está en un nivel de alta fidelidad, cero corrupción, y es un proceso que empieza en la noche y termina la noche, y ahí es donde es juzgado el espíritu de Meda. El sistema Medo es juzgado cuando empieza el día. Vemos a Daniel como gobernador contra unos sátrapas corruptos. Los sátrapas tenían todo el poder territorial. Vemos a la justicia del Dios viviente en contra de la justicia de los medos. Habían satrapías de los medos, donde los que gobernaban eran ancianos que en su poder concentraban el poder religioso y el poder de gobierno, como lo hacen, por ejemplo, hoy en la República Mexicana. Muchos gobernantes de ayuntamientos, de municipios, sobre todo Verbigracia, el estado de Oaxaca, donde aparecen más de 400 o 500 municipios donde los presidentes municipales o los alcaldes no son elegidos por el sistema heredado de Grecia, sino por el sistema de los medos. Se eligen por tradiciones y costumbres, y normalmente son chamanes mayores de 70, 80 años. Ahí vemos en la cultura mexicana herencia de este sistema medo. La justicia de Dios que produce vida versus la corrupción que produce muerte. Vemos que hay prosperidad en Daniel, y es esa prosperidad que él ha alcanzado y esa fidelidad que tiene con Dios versus la componente política y la tradición y la traición que hacen los gobernantes de las satrapatías entre ellos mismos y contra el mismo emperador. Vemos que la justicia de Dios tiene bases de amor y misericordia, mientras que la justicia meda es dictatorial, es autoritaria. En la justicia de Dios, Dios estableció en las leyes que dio al pueblo judío de que la persona tenía que ser juzgada, y no podía ser juzgada su familia, su esposa, sus hijos. Mientras que allí en la cultura meda se castigaba completamente a la familia. Eso lo usan hoy los mafiosos cuando por matar a alguien que les ha hecho un robo o les ha faltado, destruyen toda su familia, acaban con todo eso. Todavía queda ese sistema cultural meda de destruir las familias de las personas que les han hecho algún daño, de sus enemigos. Aquí vemos en contraposición el león de la tribu de Judá versus a unos leones, que son muchos leones que están en un foso. Un foso es una cueva labrada en piedra, es como una gruta, pero no una gruta hecha por la naturaleza, sino labrada en piedra. Empieza horizontal, hay escaleras y seguramente hay habitaciones donde están estos leones, y este foso debe ser tapado con unas piedras. O sea, un pozo necesariamente no es un foso, no es un pozo, como un pozo de agua, es una cueva. Ahora, vemos que hay una guerra, un conflicto entre la piedra no cortada, que es Jesús, la piedra angular, el monte de Sión, versus esa piedra de muerte que le colocan allí. Había dentro de la cultura meda un sistema de que la gente que cometía alguna irregularidad la metían en un parque abierto o en un foso de leones, y si la persona quedaba viva era porque la persona era justa, si la persona era comida por los leones era porque era injusta. Luego era un sistema tan dictatorial donde casi todas las personas, por no decir la totalidad de las personas, eran comidas por leones hambrientos. Aquí vemos que la piedra no cortada está en guerra con la piedra de muerte. Vemos las piedras vivas, que somos nosotros, en lucha con esos ladrillos piramidales. Entonces, hay cosas que los sistemas políticos de gobierno han heredado del sistema meda, y debemos ir desterrando poco a poco y salir de ese sistema. Es un proceso
que debemos seguir, es un proceso que debemos continuar, sacando de nosotros, no solamente saliendo del sistema de MEDA, sino sacando todo lo que hay de esa cultura media o de la cultura MEDA y sacándolo. Realmente es aquí donde termina la noche, esa primera parte del día bíblico, esa primera parte del cristiano, donde termina en la noche. Termina la noche a las 6 de la madrugada. Cuando rayó el alba, apareció el rey Darío llamando a Daniel y preguntándole a Daniel que si el Dios viviente a quien él servía le había logrado salvar. Al darse cuenta que los leones no se comieron a Daniel, Daniel fue declarado hombre justo y todos aquellos que lo acusaron fueron enviados con su familia, sus esposas y sus hijos a ese foso de los leones y fueron destruidos. Dios les bendiga, Dios les guarde.